El título de la predicación del día de hoy es, en forma de pregunta, un nuevo mover del Espíritu. El primer punto de la predicación de hoy es en forma de pregunta. ¿Hay apóstoles? Pregunta. Bueno, para saber si hay apóstoles hoy en día, primero hay que definir qué es un apóstol. Tanto en el hebreo como en el griego, apóstol significa enviado. Pero vamos a ver qué significa en el Antiguo Testamento. Viene una palabra hebrea, eshaliach, y tiene un significado muy específico. Se deriva del sistema legal judío, mediante la cual una persona podía representar legalmente a otra. Como en nuestra actualidad, cuando una persona no está presente, le hace poder a otra. Es como si estuviera personalmente allí. De ahí que podemos derivar que la palabra apóstol significa una persona que tiene poder legal en nombre de otra persona. Un enviado con poder legal, un apoderado. En el Nuevo Testamento la palabra posee un significado técnico similar. Vamos a Hebreos 3, del 1 al 2, por ejemplo, donde se nos dice que Jesucristo fue el apóstol de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Acá dice que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Apóstol de quién? Del que le envió. ¿Y quién le envió? Dios. Jesús fue un enviado de Dios, un apóstol de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Él vino en nombre de Dios, completamente, como se utiliza la palabra hoy, está famosísimamente usada, empoderado. Jesús había sido empoderado por Dios. Como Jesús es un enviado de Dios, Él tenía que hablar lo que Dios le dijo que hablara. No podía ser diferente, no podía hablar lo que a Él se le ocurriera, porque Él había sido enviado por Dios. Era como si Dios mismo estuviera aquí. De hecho, Dios estando aquí en la tierra. Juan 14, del 8 al 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso no hablaba lo que a Él se le ocurría, porque Él, siendo apóstol de Dios, enviado por Dios, únicamente podía hablar lo que Dios le daba que hablar. Por eso en su ministerio terrenal Jesús tenía que estar constantemente conectado con Dios en su naturaleza humana, obviamente conectado con Dios. ¿A través de qué? De la oración. ¿A través de qué? La búsqueda, la comunión con el Espíritu Santo, para estar completamente seguro de que el mensaje era el mensaje de Dios. De la misma manera, sus 12 apóstoles, en Juan 20:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como Él me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús, después de haber resucitado, se le aparece a sus apóstoles y les dice: paz a vosotros, como me envió el Padre a mí, de la misma manera yo os envío. Jesús, apóstol de Dios, los 12 apóstoles de Jesucristo, enviados. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, de la misma forma que Jesús tenía que sujetarse a las palabras de Dios, sus discípulos, sus 12 llamados apóstoles, bueno, Judas ya se había suicidado, solamente quedaban 11 en ese momento, tenían que hablar únicamente lo que Jesús les diera que hablasen, ni más ni menos. Por consecuencia, recibir a un apóstol de Cristo es recibirlo a Él. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Yo tengo un representante legal. Si ese representante legal es escuchado, es como si me estuviera escuchando a mí. Pero si no le prestan atención, es como si no me estuviera prestando atención a mí, porque Él es un enviado mío. Yo lo estoy enviando para que hable en mi nombre, para que me represente. Por lo tanto, un apóstol era el representante legal de alguien, poseía
por decirlo así, un poder notarial, el poder de otra persona. La persona le confiere un poder a ese enviado, es decir, al apóstol, para que lo represente y hable en nombre de él. Nosotros hacemos eso todo el tiempo. Los papás le dicen a los niños: vaya a la tienda y dígale al vecino que me mande una harina pan, medio kilo de queso, 1 litro de leche y un sobrecito de chocolate. Dígale que yo lo mandé. Y es como si viniera en persona para entenderlo, a no ser que no le pague, ¿no? Si no le paga, pues no le va a fiar. Entonces, vamos a ver, ya habiendo definido qué es un apóstol, vamos a ver las características de los apóstoles. ¿Cómo puedo yo saber quién es un apóstol? Bueno, tenían 3 características indispensables. Sin una, no hay apóstol. Número 1. Tenía que ser testigo ocular del Cristo resucitado. ¿Dónde dice eso? Hechos 1:22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estaban escogiendo el reemplazo de Judas. Se reúnen los discípulos y dicen: bueno, tenemos que reemplazar a Judas. Bueno, es necesario que haya uno de nosotros que sea testigo. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan, una persona que haya estado presente durante el ministerio terrenal de Jesús, y no solamente durante su ministerio, sino su muerte y resurrección, que lo haya conocido, que lo haya visto. Hechos 10:39 al 41. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ojo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Quiénes comieron y bebieron con Jesús después que resucitó? Los apóstoles. Eran un grupo selecto, escogido por Cristo. Jesús tenía muchos discípulos. En los evangelios se narra la misión de los 70, pero dice que Él escogió a 12 para que estuvieran con Él, a los cuales también llamó apóstoles. No llamó apóstoles a todos, solamente a esos 12. Primera a los Corintios 9:1, el apóstol Pablo dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pablo está diciendo: yo soy apóstol, yo vi a Cristo. ¿Cuándo? Camino a Damasco. Él ve una luz resplandeciente y una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar voces contra el aguijón. Hechos capítulo 9. Dice que Pablo cayó postrado y dijo: Señor, ¿qué debo hacer? Él vio la gloria de Jesús, vio al Cristo resucitado. Segundo requisito, designado directamente por Jesucristo. Tenía que haber sido testigo, haber visto al Cristo resucitado y ser llamado directamente por Jesús. Ni la iglesia, ni ninguno de los otros apóstoles eran competentes para seleccionar a un apóstol de Cristo. Los apóstoles no ordenaron a ningún otro apóstol. Hermano Boris, eso no es verdad. Ellos ordenaron a Matías. Si leemos el texto cuidadosamente, no fueron ellos. Ya lo vamos a leer. Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hechos 1:24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio de apostolado
apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Quién escogió a Matías? ¿Ellos? Dios. No, pero el que fue a la suerte. Bueno, la Biblia dice que el resultado de la suerte está en manos de Dios. Además, esa era una forma tradicional en la cual ellos tomaban decisiones, echaban suertes. Ellos no creían en el azar, ellos creían que la suerte era determinada por Dios. Pero ellos no la escogieron. Tercero, entonces ya tenemos dos. Uno, haber visto al Cristo resucitado. Dos, ser llamado directamente por Jesús. Tres, la capacidad de confirmar su misión mediante señales milagrosas. Un apóstol de Jesucristo, un verdadero apóstol, tiene la capacidad de hacer milagros, señales y prodigios. Mateo 10, versículos 1 y 2. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quiénes les dio autoridad? A los 12. Eso es lo que dice Hechos capítulo 1, versículos del 5 al 8. Cuando el Señor está siendo llevado al cielo en su ascensión, ellos dicen: Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y Él les dice: nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Está diciendo a sus discípulos, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿A quién le está hablando Jesús? A los apóstoles. A ellos les confirió ese poder. Vosotros recibiréis poder. ¿De cuál espíritu estaba hablando él? Pues el espíritu que descendió en Pentecostés. ¿Quiénes estaban esperando al Señor en Pentecostés? Los apóstoles y 120, ciento y pico más, porque eran 120 con los apóstoles, en el aposento alto. Y aunque eso es aplicable a la iglesia, nosotros también somos destinatarios de esa comisión. En primer lugar, le está hablando a los apóstoles: vosotros recibiréis poder, porque les está respondiendo la pregunta: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Le dicen: no, a usted no les corresponde saber eso, pero van a recibir el poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Él los capacitó. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Los apóstoles tenían el poder de imponer las manos sobre otra persona para que recibiera el Espíritu Santo. Entonces, únicamente una persona con estas tres características podría pretender ser un apóstol. No dos, no una. Podría ser que hubiera una persona que tuviera una característica, claro, que pudiera hacer milagros, señales. Por ejemplo, Felipe, Esteban, lo vimos la semana pasada, hacían señales. Pero para ser apóstol tenían que reunir las tres. Entonces, en esta discusión ya descubrimos un problema con los autoproclamados apóstoles de hoy. Porque si van a pretender ser apóstoles de Cristo, entonces deben poseer estas calificaciones. Y si alguien no puede presentar pruebas de estas tres características, pues no tiene derecho a afirmar que es un apóstol. Y lo peor no es eso, es que estas personas demandan cierta autoridad, ¿no?, sobre la iglesia. Autoridad apostólica. O sea, ellos son los papas de la iglesia evangélica, los apóstoles.
Aparte de ello, los apóstoles tenían autoridad mesiánica, por ser representantes legales de Cristo, pues eran como si Cristo mismo estuviera allí, porque ellos tenían que respaldar sus palabras de la misma forma que las respaldó Jesús, siendo enviados directos de Jesús, por decirlo así, herederos del ministerio de Jesús, pues tenían que hacer lo mismo que Jesús, predicar y hacer señales, como Jesús lo hizo. ¿Qué hizo Jesús? Predicaba y respaldaba su predicación con señales. ¿Qué debían hacer ellos? Exactamente lo mismo. Pablo dice en 1 Corintios 14, 37 y 38: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que yo les estoy escribiendo es como si Dios estuviera hablando. Lo que yo les estoy escribiendo tiene tanto peso como los 10 mandamientos de la ley de Dios. Tenaz. O sea, que un hombre pudiera decir eso, o tenía que ser un mentiroso, o en realidad tenía que ser un enviado de Dios. Pablo era un enviado de Dios, por eso hablaba, por eso fue capaz de decir: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesucristo. Los apóstoles de Cristo además son el fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quiénes son el fundamento de la iglesia? Los apóstoles y los profetas. Pablo está aquí haciendo un símil entre la iglesia y un edificio. Cuando se va a construir un edificio, se pone el fundamento. ¿Cuántas veces se pone el fundamento de una casa? Una sola vez. Después de que se pone el fundamento, se comienza a construir de ahí para arriba. Y Pablo está diciendo que la iglesia está edificada sobre, la iglesia no es el fundamento, la iglesia es el edificio, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento, son el fundamento, y la piedra angular que sostiene toda la edificación en Jesucristo, pero el fundamento son los apóstoles y los profetas. Es decir, una vez puesto el fundamento, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Cumplieron su propósito, cumplieron su ministerio. Por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 2 que la iglesia perseveraba. ¿Perseveraba en qué? La doctrina de los apóstoles. ¿Por qué la doctrina de los apóstoles? Porque era como si Dios mismo estuviera hablando. Cuando un apóstol hablaba, era exactamente como si Dios mismo estuviera hablando. Y Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, hablando de la resurrección de Jesús. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice, está diciendo el último de todos. ¿Cuál es el último apóstol? Pablo. Bueno, los de hoy, pues si Pablo está diciendo que él es el último testigo ocular de la resurrección del Señor, ¿a quién le creemos? ¿A Pablo o a los apóstoles modernos? Allí en Cúcuta hay uno, pasando el puente. Se autonombró o lo nombraron, como sea, si no es llamado por Jesucristo, no puede ser apóstol. Si aplicamos la lógica, el sentido común, hoy no hay apóstoles, porque nadie hoy en día es testigo ocular de la resurrección del Señor. Tendría que haber vivido hace 2000 años. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Hay profetas hoy, como los hubo en el Antiguo Testamento y en la iglesia primitiva. Bueno, para poder responder esa pregunta tenemos que primero responder otra pregunta. ¿Qué es un profeta? Éxodo capítulo 4, versículo 10. Aquí el Señor está llamando
a Moisés. Y Moisés, pues como ustedes conocen, le estaba haciendo el quite al llamado del Señor. Señor, yo soy muy torpe para hablar. Señor, no, yo no quiero. Y el Señor le dice, versículo 11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Mire, para los que dicen que la gente que nace muda, es sorda y ciega, es porque son una maldición generacional, etcétera, etcétera. Ahí dice el Señor, ¿quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios hace lo que quiere, porque tiene un propósito. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Él dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. El profeta es la boca de Dios. Habla lo que Dios le dice que hable. Capítulo 7, versículos 1 y 2. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Sí? Moisés en ese sentido no solamente era profeta, sino también era apóstol. Yo te he constituido Dios, con minúscula, mi representante delante de Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Pues como Moisés era tardo para hablar, de pronto no tenía mucha facilidad para dar un discurso, mucha oratoria, le daba como pena. Entonces Dios fue condescendiente, le dijo, bueno, te voy a poner a Aarón. Tú le vas a decir a él mis palabras, y él va a ser tu profeta, y tú vas a ser como Dios. Y entonces, ¿cómo reguló Dios la profecía en el Antiguo Testamento? O sea, ¿bajo qué parámetros se estableció la profecía? Tenemos dos pasajes bíblicos, Deuteronomio 13, del 1 al 5. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. ¿Qué debía hacer un profeta? Acercar el pueblo a Dios, no alejarlo. Cuando un profeta decía, vamos, sirvamos a otros dioses, ¿cuál era el castigo? Ha de ser muerto, versículo 5. Hoy en día, no juzguéis y no seréis juzgados. No toquéis al ungido, así digan cualquier barrabasada. El Señor decía, no, ha de ser muerto. Dios es muy misericordioso, que no cae un rayo y lo fulmina inmediatamente. Es la misericordia de Dios, aguardando si quizás alguno de ellos se arrepienta de todo el mal que ha proclamado, hablando falsamente en nombre de Dios. Pero el castigo era la muerte, por hacer que el pueblo se apartara de Dios. Estas personas no hacen que el pueblo se acerque a Dios. Estos apóstoles y profetas modernos alejan al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque predican un evangelio centrado en el hombre, no centrado en Cristo. Segundo pasaje, Deuteronomio 18, 15 al 22. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo. Ahí está hablando Moisés. Te levantará Jehová tu Dios, hablándole a Israel. A él iréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho.
profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oye mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Está más claro que el agua. Entonces, colocando estos dos pasajes juntos, un verdadero profeta debe poseer estas dos marcas infalibles. Primero, todo lo que profetice debe hacerse realidad. Segundo, no puede contradecir la revelación anterior. En este caso, Jesús nunca iba a hablar contra lo que Moisés había hablado. Jesús vino a ratificar lo que Moisés había dicho. ¿Y cuál era el propósito de Moisés? Acercar al pueblo a Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús? Acercar al hombre a Dios. Esas dos marcas. Primero, todo lo que él diga se debe cumplir. Número dos, su ministerio debe estar centrado en el Evangelio, en acercar a los hombres a Dios. Recuerden que el primer pasaje que leímos decía que si el profeta decía, vamos a dioses ajenos, ese profeta tenía que ¿qué? Morir. Y de igual forma dice acá, que si el profeta habla y lo que él dice no se cumple, ¿qué tenía que suceder? Tenía que morir. Porque Dios no se equivoca. Esta persona está hablando en nombre de Dios. Entonces, ¿dónde queda esa profecía de este es el año de la estabilidad, del progreso y bla, 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 bla? Y no se cumple. El Espíritu Santo primero están usando el nombre de Dios en vano porque están hablando en nombre de Dios. El Espíritu Santo me está diciendo, tú vas a ser restaurado y el Señor te va a levantar. Siempre dicen lo mismo. Y el Señor te va a llevar a nuevos aires y vas a volar como el águila, bla, 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 bla. ¿Por qué no le dicen a la gente? El Espíritu Santo me está diciendo, te vas a tropezar como una torpe oveja, porque eso es lo que eres. No dicen eso. Tú eres como el águila, eres el hombre que Dios está buscando. El Señor te va a prosperar y te va a hacer rico, bla, 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 bla. Y seguimos pobres, a verse la mano al millonario que hay acá. Y todos fuimos expuestos a esas tonterías. Y la gente sigue creyendo, lo defienden. ¿Por qué? Juan dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. No oyen porque no son de Dios. Por eso Jesús le dijo a los judíos, ¿por qué no podéis escuchar mi mensaje? Porque no soy de mis ovejas. La gente se aglomera buscando profecías porque no quieren la palabra de Dios. Es más, ni la leen, no la leen. Si la leyeran, habría una luz en sus corazones que les indicaría que todo eso está mal. Los profetas del Nuevo Testamento, ya hablamos de los del Antiguo, los del Nuevo Testamento, ¿qué sucede con los profetas del Nuevo Testamento? Bueno, eran fundacionales, ya lo dijimos en Efesios capítulo 2, versículo 20. La iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, son el fundamento. Así como el fundamento de una casa solamente se echa una vez, el fundamento de la iglesia solamente se echa una vez. Los apóstoles y los profetas cumplieron su propósito. ¿Cuál era el propósito de ellos? Traer la revelación de Dios. Y una vez la revelación se completó, el fundamento ya quedó echado. Y la iglesia se construye sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia se construye sobre la Biblia. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4, del 11 al 13, que es un pasaje que se utiliza para justificar el ministerio apostólico y profético moderno.
pero en realidad ese pasaje dice todo lo contrario. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vuelve a utilizar el símil de la construcción. El mismo apóstol Pablo, que escribió Efesios capítulo 4, versículo 11, fue el que escribió Efesios 2:20. Si él dijo en el capítulo 2, versículo 20, que los apóstoles y profetas son el fundamento, ¿cómo debo yo interpretar Efesios 4:11? Que el cuerpo de Cristo se construye ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que ya se cumplió, y sobre el trabajo de los evangelistas, pastores y maestros, que aún sigue vigente. Aunque nosotros tenemos apóstoles y profetas hoy en día, ay hermano, echó por tierra toda la predicación, ¿no? ¿Dónde los tenemos? Aquí. Yo tengo acá el legado, la obra de los apóstoles y profetas, que aún de 2000 años después siguen edificando a la iglesia. Los apóstoles y los profetas siguen vivos hoy en medio de nosotros, porque seguimos recibiendo el beneficio de su trabajo, su legado, su herencia. En ese sentido es que Pablo está diciendo que la iglesia es edificada sobre apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Y los evangelistas, pastores y maestros, ¿por qué sí siguen vigentes, hermano Boris? Porque su labor no termina hasta que Cristo venga. Porque la iglesia necesita seguir siendo pastoreada, porque se necesita seguir evangelizando el mundo, porque el evangelio, la palabra de Dios, la doctrina necesita seguir siendo enseñada. Pero no se enseña nada nuevo, se enseña lo que ya está escrito, porque es el fundamento. La profecía del Antiguo Testamento era canónica, es decir, ¿dónde encontramos los profetas del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, valga la redundancia. Era canónica, es decir, hace parte de la Escritura. Y si bien había algunos otros profetas en el Antiguo Testamento que no están registrados en los libros del Antiguo Testamento, en los 39 libros, inicialmente el pueblo tomaba esas palabras como si fueran canónicas, como si fueran palabra de Dios. A tal punto que Pedro, en la segunda carta, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice: pero tenemos la palabra profética más segura. No estaba el Nuevo Testamento escrito todavía en su totalidad, el que estaba hablando era el Antiguo. Dice: a la cual hacéis bien en estar atentos. Estaba refiriéndose al Antiguo Testamento como la palabra profética más segura, los escritos. La palabra de Dios es la profecía más segura. Porque si la profecía del Antiguo Testamento es canónica, quiere decir que ya no hay más profecía antiguo testamentaria. ¿Cierto? Ya no hay más. Ya no hay más, está cerrado, está completa. Eso es lo que significa el canon. Ya el estándar se cumplió. Los libros del Antiguo Testamento ya están completos, ya no hay más. Aparte de ello, los libros del Antiguo Testamento que están en el canon están ahí porque eran reconocidos por los judíos. ¿Por qué están allí? Porque los judíos los reconocen. Los libros que no eran reconocidos por los judíos no eran parte del canon, por ejemplo Macabeos. Los judíos del primer siglo no reconocían Macabeos como parte del canon, por eso no está allí. Eso no es que el canon del Antiguo Testamento se lo inventó la iglesia evangélica, no, se lo inventaron los judíos. Entonces no hay razón para dudar de ese canon, porque los judíos no son cristianos. Entonces si la profecía del Antiguo Testamento es canónica, es decir, está en la Biblia, está completa, la profecía del Nuevo Testamento también es canónica. Los libros del Nuevo Testamento, que son la profecía del Nuevo Testamento, ya están completos, ya la profecía está cerrada. El canon del Nuevo Testamento está cerrado. Hace casi 2000 años se cerró ese canon. En el año 100 después de Cristo se escribió el último libro, entre el 95 y el 100, que es el Apocalipsis de Juan. Ya no hay más libros. El canon fue cerrado.
¿De dónde sacan que hoy Dios sigue hablando? Si Dios sigue hablando hoy, apague y vámonos, porque yo no puedo confiar en este libro. No es que Dios sigue hablando. Paradójicamente, lo que habla hoy son puras tonterías. Porque esas personas no hablan la palabra de Dios, solamente hablan de riqueza, de que la situación se va a mejorar, de que vamos a ser millonarios, pero eso va en contravía a lo que Dios habla en su palabra. Deberíamos poder identificarlo muy fácil. ¿De qué hablan los profetas hoy? Dinero, salud, parecen brujos. Salud, dinero y amor. ¿De qué habla la Biblia? Arrepentimiento. El hombre pecador necesitado de la salvación de Dios en Cristo Jesús. De eso habla la Biblia. Muchos hablan no solamente de cosas terrenales. Porque como dice Pablo, su Dios es el vientre, su Dios es el estómago. Solamente vive para tragar, comer, para llenar sus estómagos, no vive para más. El oficio profético confirió autoridad divina e infalible al verdadero profeta, ya lo vimos, el profeta hablaba las palabras de Dios. Y era como Dios hablando. Entonces los que hablan dicen que hoy en día hay profecías, deben cumplir ese estándar. Número 1, hablar las palabras de Dios. Número 2, todo lo que ellos digan se debe cumplir. Pero tenemos una cantidad de supuestos profetas que mantienen, digan cosas y nada de lo que dicen se cumple. Hubo uno en cierta congregación que dijo que Jesús venía en el 2015, ya estamos en el 2022 y no vino. ¿O será que vino y no nos dimos cuenta y nos quedamos? Un pastor de una congregación se murió y por allá llegó otro diciendo que profetizaba que iba a resucitar de los muertos. Y el hombre no se levantó. Ahí, ya lleva varios años muerto. Convierten el evangelio en una burla. Convierten a Cristo en un payaso. Jesús no es payaso de nadie, Jesús es Dios. Y la iglesia, como dice Pablo en Romanos 2, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por causa de esos hombres que hablan en nombre de Dios, pero hablan en puras mentiras. La lección para quienes creen esto es muy clara. O eligen mantener sus pretensiones de profecía continua en la iglesia, o eligen tener un canon cerrado. Muy fácil. O creen en la palabra de Dios o no. Debemos escoger. O seguimos con las profecías contemporáneas de que todo va a estar bien, que vamos a ser millonarios. Los únicos que se vuelven millonarios son ellos, pues con la plata de las ovejas, pues qué más. Me engordan sus cuentas bancarias, empiezan a vestir ropa de diseñador. Y a decirle a la gente, parece una pirámide. Miren, como he visto yo, el Señor me ha prosperado. Cierto pastor en una iglesia donde yo estuve empezó a mostrar los zapatos. Miren mis zapatos, miren el traje que estoy vistiendo. ¿Cuántos quieren ser como yo? Él no dijo cuántos quieren ser como Cristo. Él dijo, ¿cuántos quieren ser como yo? Yo ya estoy en otro nivel. Claro, pues sacándole la plata a las ovejas, ¿quién no? Manipulándolos con la Biblia, diciéndoles visiones mentirosas y extrañas. ¿Quién no? Cualquiera hace millonario. Cualquiera comienza a vivir bien. Visiones mentirosas. O escogemos la palabra de Dios confiando en que el canon está cerrado, que ya no hay más revelación, o continuamos con las profecías en la iglesia y negamos que la Biblia ya fue completa. Si ustedes se encuentran algún día con un profeta, empiece a hablarles, ¿no? Porque de pronto algún día se cansan de estar acá y se van para otra congregación de ese corte, de ese estilo, ¿no? Carismática, donde le hacen crecer el pelo a la gente. Yo estuve en una congregación cuando vino el pastor de la risa, que salían sábados felices contando chistes. Yo no vi el pelo a las mujeres. Yo no sé para qué las mujeres querían tener el pelo largo, pero bueno, ese era el poder de Dios. Le voy a hacer crecer el pelo a la gente, a las mujeres, pasan al frente, el pelo que igual, yo igual, pero ellos afirmaban que les había crecido. Otros que convierten el agua en vino. Se ha demostrado que echaban en los vasos una sustancia química transparente, así como la gelatina sin sabor, y al contacto con el agua pues se colocaba roja como el vino. El poder de Dios, ¿por qué hacen eso? Dios no los envió, ¿por qué hacen eso? Porque necesitan engañar a la gente,
necesitan manipular a las personas para que les den su dinero o para hacerse famosos con milagros y prodigios mentirosos que no están hoy en medio de la iglesia. ¿Hace el Señor milagros? Claro que el Señor hace milagros. Nosotros creemos que los dones milagrosos han cesado. Los dones, no los milagros. No los milagros. Mi esposa y yo oramos por una señora que tenía cáncer, estaba vomitando sangre ya. Y Dios la sanó. No fue mi esposa ni fui yo que oramos por ella, fue Dios. Vamos a orar, señora fulana de tal, a ver si Dios la sana. Vamos a pedirle a Dios que la sane. Pero usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Sí, yo me arrepiento. Oramos, Dios la sanó, confirmado por los médicos. Le hicieron una biopsia, ya no tenía cáncer. Ya el cáncer había hecho metástasis. Estaba botada en una cama, botando sangre. La habían desahuciado en el hospital, le habían dicho váyase para la casa porque ya no hay nada que hacer por usted. Y nosotros fuimos un simple instrumento, porque Dios pudo haber utilizado a cualquier otra persona, y Dios la sanó. Ahora, ¿de qué le sirvió que Dios la sanara? De nada, porque igual se murió, y murió en sus pecados. Recibió su milagro y pensó que ya todo estaba bien, y siguió en su vida, tomando, bebiendo, de fiesta en fiesta. ¿Qué pasó? Se murió tiempo después. ¿De cáncer? No. Un problema renal. Terminó en el anamomeosa haciendo el diálisis, ya murió de un problema renal, no de cáncer. ¿Por qué? Porque a la señora le costaba mucho alzar el codo. ¿De qué le sirvió recibir el milagro? Pero Dios hace milagros, Él es soberano. Pero nosotros no nos atribuimos el poder de Dios, porque la Biblia no lo enseña. ¿De qué? Yo tengo el don de sanidad y yo no, es pura carreta. Mi esposa y yo, por la voluntad de Dios, no hemos tenido hijos, no hemos podido tener hijos. ¿Cuántas señoras, hermanitas han venido diciendo que tienen el don de los bebés? O sea, ¿dónde está eso en la Biblia, hombre? ¿Dónde está el don de los bebés? Es que yo no lo encuentro. Muestra a veces que estoy leyendo mal la Biblia y tengo que leerla al revés o algo así, porque yo no encuentro el don de los bebés en la Biblia. Sin embargo, hay señoras, tal vez muy bien intencionadas, ¿no? O desubicadas, que yo tengo el don de los bebés. Pero estas señoras, venga, voy a orar por usted. Le ponen la mano en el estómago a mi esposa y yo declaro que vas a tener un bebé, bla, 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 bla. Y no sucedió. Tiempo después de esas profecías, esas cosas, y mi esposa quedó embarazada. ¿Qué pasó? Perdimos el bebé. ¿Dónde quedaron las profecías? Vas a tener un bebé y empiezan a citar palabras. La estéril, la que no podía dar a luz, bla, 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 bla. Eso no está hablando de eso. Ese texto no habla de tener bebés. Habla de qué? De la conversión, del milagro de la conversión del pueblo de Dios. No se habla de tener bebés. Pero gracias a Dios nunca creí en eso, por la misericordia del Señor. Pero imagínense que no hubiera creído en esas cosas. Sí, vamos a tener bebés. No se pudo. Y así. ¿Por qué hacen eso? Porque juegan con la gente. ¿Por qué se creen en esas tonterías? No, yo tengo la unción de los bebés. Yo no sé, de pronto a Pablo se le olvidó escribir eso en 1 Corintios del 12 al 14, en Efesios y en Romanos, hablando de los dones, el don de los bebés. Entonces le olvidó. Si una persona dice tener profecía hoy, se atribuye ser profeta de Dios, debería escribir sus profecías, mandarlas a imprimir y pegarlas en la parte posterior de la Biblia. Primera de Juan sin miedo. Segunda carta de San Benito. Tercera carta de Don Patricio. Algo así. Que no lo hacen. Porque son puras patrañas. Si alguien quiere hablar profecía, limítese a hablar lo que Dios dice en su palabra.
¿hay profetas hoy? Sí. ¿Quién es profeta hoy? Todo aquel que habla lo que Dios ha dicho. ¿Dónde está lo que Dios ha dicho? En este libro. En este libro está lo que Dios ha dicho. Pero no hay profetas. Hay personas que hablan la profecía de Dios, predicadores. Pero no hay tal cosa como la profecía, que pretenden vendernos hoy mentiras, patrañas y visiones. Y vamos a citar un texto para terminar. La semana entrante continuamos con esta serie de 2 predicaciones, si Dios lo permite. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, ¿cómo hablaba Dios antes? Dice, en otro tiempo y de muchas maneras. A los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En otro tiempo Él hablaba así, a través de los profetas. ¿Cómo recibían los profetas la revelación? A través de visiones, o escuchaban la voz audible de Dios, y Dios les decía, habla a mi pueblo, así como a Isaías, dile a mi pueblo, así ha dicho Jehová. En otro tiempo, dice el autor de los Hebreos, en estos postreros días. ¿Cuándo se inauguraron los postreros días? En la venida de Jesús. Allí se inauguraron los postreros días. No está hablando del Apocalipsis, de la segunda venida de Cristo, no. En la primera venida de Cristo se inauguraron los postreros días. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es la palabra de Dios hoy en día? Jesucristo es la palabra de Dios. Y la traducción o la versión original en griego nos da a entender no que Dios habla por el Hijo, sino que es el Hijo el idioma de Dios. Una traducción más correcta sería, nos ha hablado en Hijo. El idioma a través del cual Dios habla es Jesucristo, porque Él es la palabra de Dios. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Jesucristo es la palabra de Dios, porque Él es el verbo. Esta es la palabra de Dios. No hay más palabra de Dios. Todo lo que se salga de estos 66 libros es mentira. No es verdad. Así que dejemos de pretender o de estar buscando visiones. Yo quiero que Dios me hable hoy. Bueno, lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Quieres escuchar la voz de Dios audiblemente? Pues lee la Biblia en voz alta. O pongan un video en YouTube de esos que dicen Biblia hablada. Esta es la profecía, la palabra profética más segura. No hay más. La semana entrante, si Dios lo permite, vamos a demostrar que los dones milagrosos no están vigentes hoy. Porque si no hay, les voy a dar ¿cómo se llama eso? Un anticipo. Si no hay apóstoles, y el ministerio apostólico cesó, porque solamente eran esos 12 apóstoles y el apóstol Pablo, tampoco hay profecía. Porque la profecía también hacía parte del ministerio apostólico. Apóstoles y profetas, ¿cuál era el propósito? Colocar el fundamento. Ya lo pusieron. Si no hay apóstoles ni profetas, tampoco hay dones de lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas eran profecía en otro idioma. No era Rambo salta la banca, Rambo carga la bazooka, la baguera, bla, bla, bla. No eran balbuceos. Cosas que nadie entiende, y el que las dice las entiende. La semana entrante vamos a hablar de eso. Si no hay apóstoles, no hay profetas. Si no hay profetas, no hay don de lenguas, porque el don de lenguas era profecía en otro idioma. Y si no hay profecía, ni en el hebreo, ni en el arameo, ni en el griego, ni en ningún idioma, tampoco hay señales milagrosas. No hay don de señales milagrosas. ¿Por qué? Porque las señales milagrosas
su propósito era confirmar la profecía. ¿Cómo sabía el pueblo que el profeta realmente era un profeta de Dios? Porque hacía señales. ¿Cómo sabía el pueblo que el apóstol era un apóstol de Dios? Porque hacía señales. Pero una vez ya completada la profecía, ya no hay necesidad de señales. Ella se basta a sí misma, porque la Biblia, la palabra de Dios es suficiente, como lo dice nuestra confesión de fe del orden de 1689. Capítulo 1, párrafo 1. Es la escritura la única regla suficiente de todo conocimiento, fe, obediencia, salvadores. Bueno, ahí lo parafraseé porque la única, no hay más. Hermanos, vamos a orar.